La semana pasada, bueno, todas las semanas uno que lee un montón de portales, noticias de aquí, del mundo, y cuando se llevan la vida de un nene inocentemente, o de la forma que fuere, no inocentemente, de la forma que fuere, es un impacto terrible. Yo no sé si uno se está poniendo más grande y le hace peor una noticia de estas características o qué, pero bueno, les cuento. Tiago Correa es un nene de 7 años que falleció tras recibir un disparo en la cabeza la semana pasada en medio de un asalto en Ciudad Evita, en La Matanza. ¿Y por qué traigo a colación esto que está a 700 kilómetros de distancia, que ojalá nunca suceda en nuestra ciudad, que nadie corra esa suerte, claramente? Porque algunos me dicen, bueno, un tiro en la cabeza se muere seguro, y otros dicen, no, no necesariamente. ¿Cómo que no? Bueno, y te empiezan a contar casos. Pasó en un campo que una vez le pegó un tiro en la cabeza y sobrevivió porque, y ahí están los motivos. ¿Se puede sobrevivir de un disparo en la cabeza? Y de allí me encuentro con un especialista, con el neurocirujano Pablo Curino. El doctor Curino nos va a contar sobre diferentes alternativas, qué pasa cuando una bala corre o la persona corre la suerte de que la bala se alojó justo en un lugar donde quizás el cráneo, no sé si es más fuerte o no afecta órganos vitales, o hay más posibilidades y chances de salvar esa vida. Pablo, ¿cómo va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Pablo, ¿es posible sobrevivir tras recibir un disparo en la cabeza? Sí, es posible. No importa la edad que se tenga, digo, por la magnitud y la fragilidad del cráneo. No debe ser un cráneo consolidado de una persona adulta versus la de un nene de 7 años. Claro, tal cual. Depende de muchas variables. Una de las que acabas de decir muy bien, obviamente el cráneo de un chico tiene más componente de cartílago, es mucho más delicado, entonces más posibilidad de que la bala provoque daño con un adulto. Después también depende de la distancia, del lugar, del tipo de arma. Por ejemplo, no es lo mismo un calibre grande o un arma 22, digamos, en general lo que provoca es esquirla. Claro. No es lo mismo un disparo a larga distancia que a corta distancia. Pero bueno, hemos tenido casos a lo largo de todos estos años donde operando o si dependiendo del daño puede sobrevivir la persona. Pablo, ¿cómo es esa conversación con sus colegas y después la pregunta de salgo del quirófano y digo, tenemos la chance de extraer la bala, no sabemos si sobrevive? ¿Puede pasar esto y que eso quede a decisión de la familia, o vamos a extraer la bala, no hay ningún riesgo porque se alejó en un lugar menos complicado? ¿Cómo se maneja una situación de estas características, el consenso y las secuelas posteriores? Sí, hemos tenido todos los casos. Hay casos donde la bala o el proyectil queda en el hueso, entonces uno lo único que hace ahí es ir y sacar el proyectil. Hay veces, como decimos, por ejemplo, como decía recién, con un calibre 22, donde son múltiples esquirlas en el cerebro, entonces ahí uno no puede ir a retirar esas esquirlas. Y hay veces en donde lo que se hace es la bala, cuando ingresa, provoca un daño en el hueso y en la tela que recubre el cerebro, que se llama dura madre, y si ese orificio queda abierto, la persona pierde líquido por ahí. Entonces a veces no se retira el proyectil si está muy en el centro del cerebro, y uno ir y sacarlo provoca más daño, sino lo que se hace es lo que se llama una toilette, es decir, uno soluciona ese orificio de entrada en cuanto a que deje de estar comunicado con el exterior, digamos, por riesgo de infección, a que pierda líquido por ahí y realice una meningitis. Pero después hay muchos casos donde el proyectil no ingresó con fuerza, o fue un proyectil secundario, es decir, que rebotó en algún lugar. Entonces el proyectil ahí queda cerca y ahí uno puede hacer una cirugía. Dar noticias como esta, y sobre todo en chicos, es una de las peores experiencias en las que uno pasa, ¿no? Digamos, una situación
inesperada y que encuentra uno a la familia dando un informe de estas características, es un impacto de las peores noticias que damos, ¿no? Voy a hacer una pregunta más y después hago una personal. Y me adelanto con una personal, no para que se vaya preparando, sino porque quiero irme a ese costado que algunas veces nadie repara. Pero ¿puede ser que una bala diga, mejor la dejamos así como está, y una persona viva con una bala en su cabeza, o es imposible? Como comentaste al principio, hay casos anecdóticos. Yo voy a comentar dos. Uno, un neurocirujano muy conocido en Bahía Blanca, que era el doctor Lemonnier, que fue mi instructor. Uh-huh. Él iba caminando con el hijo y una bala perdida lo impactó. Él tenía 12 años, fue corriendo al hospital. En aquel momento no había tomografía, hicieron una radiografía y el proyectil estaba en el hueso y no le hizo nada, solo en la piel. No, pero la situación, el relato que él contaba era de una angustia desesperante. Y después otro caso, también un hombre de campo que consultó por dolor de cabeza, y cuando se le hace la radiografía tenía un proyectil dentro de la cabeza y él no recordaba que le había pasado. No te puedo creer. Pasa muchas veces, inclusive pasa en ciertas oportunidades, que la persona ingresa al hospital en coma, uno no sabe por qué, y ¿qué pasa? Uno cree que se ve, pero el orificio de ingreso de la bala, muchas veces, con el pelo y todo, es muy difícil de detectar. Entonces hay veces que si tiene orificio de salida, bueno, es un poco cruento, ¿no? Pero si tiene orificio de salida se ve, pero si el proyectil ingresa, no tiene salida, el orificio de entrada es muy pequeño. Entonces hay veces que no se sabe qué pasa hasta que uno lo estudia y ahí ve el proyectil. Y hay veces que no se puede hacer nada, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Seguro. Como ha pasado con este chico. Luis, ¿y qué pasa con ustedes? ¿Y qué pasa con usted? En cuanto a la persona, porque un día cualquiera, yo siempre me pongo trato de ponerme en los pantalones de la persona que le toca hacer su trabajo, y la verdad es muy difícil. Psicológicamente debe ser, está bien, ustedes se preparan en la universidad, eligen esta especialidad, saben qué casos les va a tocar, saben cómo quizás manejar ciertas situaciones, pero no saben cómo va a reaccionar la persona cuando le van a dar una noticia, y cuando es la peor ni hablar. Pero ¿qué pasa con ustedes en la vida? Uno se va haciendo carne, se va debilitando. La ayuda psicológica es importante para saber y no perder el foco de no solamente el trabajo, sino de las emociones que se manejan, no solamente las propias y las ajenas. Es muy difícil, en realidad nos preparan, pero es muy difícil estar preparado para situaciones así, digamos. Uno se prepara y estudia y ve cómo dar la noticia, cómo contener, pero el impacto emocional a uno no lo puede preparar nadie, y no pasa. Yo llevo 35 años de profesión. Uh-huh. Cuando uno da una noticia así, nunca uno se sobrepone a una noticia así. Nos pasa, más allá de herido de bala, accidentes de motos, que los padres vienen desesperados porque los llamaron y uno ve esa angustia, algo, es una carga que queda. Claro, por eso digo, cómo a veces la gente gestiona el dolor y el duelo ajeno, que aunque sea por un rato, lo absorbe igual, y esas cosas no se olvida. Es una carga que uno se lleva, uno se va después de dar el informe, uno no se puede largar a llorar con los padres, evidentemente, pero después esa angustia queda, y muchas personas no pueden seguir con la profesión o abandonan, principalmente por estos temas. Obviamente tenemos que hacer terapia, y bueno, y aprender a manejar esa angustia que uno yo creo que la frase es esa: uno después de dar el informe se lleva esa angustia con uno. Hay que aprender a manejar en que no lo afecte tanto, como pues si no uno no puede manejar la situación, ni tampoco enfriarse de una manera que uno quede aislado ante esa situación. Eso tampoco es bueno.
Pero hay situaciones que, bueno, sí que son... De hecho está lo que se llama el cerebro quemado, ¿no? Que son profesionales que después de cierto tiempo... El burnout, sí. El burnout, exactamente, el burnout, tal cual, bien informado. Inclusive en el hospital municipal está la carrera de profesional de guardia, que después de 15 años tiene que dejar de hacer guardia. Claro, no, el estrés es exorbitante. Volviendo al tema de secuelas y recuperación, ¿cuáles son las más frecuentes ante un impacto en la cabeza? Dificultades del habla, me han dicho por allí. ¿Cuáles otras se suman? Sí, dependiendo del lugar donde ingresó el proyectil. Si el proyectil afecta el área motora, por ejemplo, va a quedar con mitad del cuerpo sin poder mover del otro lado, se llama una hemiplegia. Si afecta el lenguaje, obviamente existe el trastorno del lenguaje. Hay zonas del cerebro relativamente mudas, porque en realidad el cerebro no tiene zonas mudas, pero que no se exponen tan rápidamente cuando hay una lesión, como la zona frontal. Entonces a veces quedan con trastorno de personalidad. Y si no se provocó un daño muy importante, se puede operar a tiempo o algo, pueden recuperar muy bien también, ¿no? Digamos, para eso uno lucha todos los días, para intentar que la persona, y que hay muchos casos donde la persona después con el tiempo, a veces con rehabilitación y todo, se vuelven a una vida habitual. Tal cual. Muchos otros casos ni siquiera llegan al hospital, o cuando llegan al hospital uno no puede hacer nada de esos casos también. Tal cual. Pablo, gracias por atenderme, por estos conceptos tan valiosos. No, por favor, gracias a vos. Un abrazo. El doctor neurocirujano Pablo Curino, hablando sobre cuando alguien recibe un impacto en la cabeza, en este caso trayendo a colación el tristísimo episodio que vivió un nene de 7 años que quedó en medio de una balacera, fue impactado por un proyectil y perdió la vida, y también personas que se han salvado de acuerdo al ángulo donde ha sido alojada la bala. Un gran saludo al doctor neurocirujano Pablo Curino.